capítulo 22. Recuerde sus victorias en Cristo Jesús. Tenga en mente siempre la victoria que Dios le ha dado. Aleluya. No solamente ayer, sino que se la dará hoy y le dará mañana. Así es de que tenga memoria siempre. Gloria a Jesús. Tenga memoria siempre de las victorias en Cristo Jesús, porque fiel es el que lo ha llamado. Capítulo 22, hermanos. Perdón, capítulo 21. Gloria al Señor. Capítulo 21 del libro de Primera de Samuel. Son buenos estos aparatitos mágicos, mi hermano. Ya cuando uno casi no mira, ¿verdad? Se los pone y rápido las letras se pasan. Gloria a Jesús. Capítulo 21, ¿lo tiene conmigo, hermano? Primera de Samuel. Gloria al Señor. Dice, hermanos, el verso 8 y 9. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elat, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tu palabra es viva y eficaz, y es la que, Señor, nos alienta y nos sustenta, Dios mío, al igual que la presencia de tu Espíritu Santo. Haznos oidores, hacedores de tu palabra, Señor, y que tú seas, Dios mío, Señor, a través de tu palabra, hablando a nuestras vidas, instruyéndonos, Dios mío, Señor, ya que lo que tú dices, lo que tú mandas, lo que tú deseas, se encuentra en ella, Señor. Señor, dame gracias, Señor, de tu gracia delante de tu pueblo, Señor. Señor, de nuevo, autoridad, Señor, bendita tuya, Padre, para que todos juntos hoy seamos, Señor, edificados, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos aprender. Solamente el Espíritu Santo es nuestro Maestro, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que sea un ambiente, Señor, tal como al principio, de gozo y de paz, de enseñanza, Señor, y de poder recibir, Señor, el consejo que viene de ti. Pon carbón encendido, Señor, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Gracias. Y solamente a nuestro Dios sea toda la gloria. Amén. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Aún estamos contentos, hermanos? Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y es una bendición, hermanos, el que estemos en su casa. Y realmente, hermanos, el poder escuchar la palabra de Dios, hermanos, es una bendición, hermanos. Porque nos gozamos nosotros cuando cantamos al Señor, cuando le adoramos, hermanos. Nos gozamos también, hermanos, también cuando tenemos comunión los unos con los otros. Pero también, hermanos, es parte del gozo de nuestro corazón, hermanos, atender el consejo de la palabra del Señor. Ya que
es importante para nuestra vida, ya que, hermanos, es algo muy esencial para nosotros, tal como cuando asistíamos a la escuela, hermanos, para ir a aprender, para ir, hermanos, a compartir, hermanos, ¿verdad? Y para tener, hermanos, y participar de esa responsabilidad, ¿verdad?, como seres humanos, o de ese, hermanos, privilegio. Y digo privilegio porque en algunas partes, hermanos, no existe lo que es, hermanos, ni la lectura, ¿verdad?, ni la enseñanza, ¿verdad? Entonces, lo que hemos tenido, hermanos, ese privilegio, hermanos, de asistir a la escuela, y aprendimos y fuimos enseñados, damos gracias al Señor por eso, mis hermanos, ¿verdad? Porque es una bendición, hermanos. Y gloria a Dios por aquellos que, estando ya en los caminos de Dios, hermanos, no perdieron la fe y aprendieron a través de su palabra a leer, hermanos, ¿verdad?, y a esperar en el Señor. El día de ayer, hermanos, nos gozamos con el consejo de la palabra de Dios. Dios hablaba en nuestra vida, hermanos, para que tengamos fe, ya que la fe es algo muy importante en nosotros. Y el día de ayer, hermanos, el hermano, ¿verdad?, trajo el consejo. Fue eso precisamente lo que Dios puso en su corazón, ¿verdad?, traer, hermanos, esa palabra que alimenta, hermanos, a través de la fe, a través de ubicar nuestra vida, a través de ubicar nuestros pensamientos y entender, hermanos, que debemos de seguir a Dios, hermanos, por fe y no por vista. Que debemos de servirle a Dios, hermanos, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es para nosotros. Debemos de, hermanos, seguir adelante con la ayuda de Dios, hermanos, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y esas promesas, hermanos, se van cumpliendo alrededor del mundo en la vida de cada creyente. Y esas promesas se cumplen, hermanos, si usted las hace suyas, precisamente en un momento, en una etapa de su vida, quizás no muy agradable, pero es precisamente ahí donde Dios se deja sentir más. Es ahí donde Dios hace fluir su palabra, hermanos. Tal como cuando Dios, hermanos, ya traía en su mente llamarnos a sus caminos. Dios empieza a hablar a la vida de nosotros antes de llegar, hermanos, directamente a rendirnos a sus pies. Dios empieza a hablar porque no es casualidad, hermanos, que alguien, cuando usted no era creyente, le haya dado un tratado, le haya invitado a la iglesia, le haya llevado a alguna célula y usted no conoce del Señor. Usted al final se da cuenta que no era casualidad, era simplemente, o era que Dios estaba hablando a su vida, era que el Señor ya estaba atrayendo su atención para que usted llegara al arrepentimiento de sus pecados y conociera realmente al Dios verdadero y se diera cuenta que realmente hay una verdad que liberta. Y esa verdad es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa verdad es Cristo Jesús, hermano. Entonces, a través de esas verdades que nosotros, hermanos, vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Podrá dar un paso de retroceso quizás, aunque existe el dicho que para atrás ni para tomar impulso, pero en la vida práctica, hermanos, a veces retrocede uno. A veces retrocede porque hay una situación que está al frente y no puede sobrellevarla, no ha podido sobrepasarla. Pero en la vida práctica también se conoce al verdadero Dios. No se conoce teóricamente por lo que oye o lo que le cuenta. En la práctica usted se da cuenta que realmente la mano de Dios está sobre su vida. ¿Cuántos nos gozamos por eso, hermanos? La mano de Dios está sobre su vida. Ahora, hermanos, en estos tiempos, hermanos, que nos ha tocado vivir como generación, hermanos, de creyentes, vendrán otras generaciones y solo Dios sabe lo que, hermanos, habrá de acontecer. Pero la Biblia dice, hermanos, que el amor de muchos se puede enfriar. Que el amor de muchos se puede enfriar. ¿El amor de quién? Del mundo, no, el amor de nosotros, los cristianos. Se puede llegar a enfriar. Podemos llegar a perder el sentido de la vida cristiana, que es seguir a Cristo. Y aún podemos desviarnos, hermanos, corremos el peligro de desviarnos. Por eso es importante, hermanos, no dejar de congregarse,
Por eso es importante, hermanos, escudriñar la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, estar apercibidos de la palabra del Señor. Y eso, hermanos, nos es tan importante, aún más cuando el creyente va desapareciendo del mapa, o el enemigo lo quiere desaparecer del mapa. ¿Cuándo es que el enemigo, cuándo es que las circunstancias, cuándo es que el mundo quiere desaparecerlo del mapa de Cristo Jesús? Cuando vienen problemas a su vida, cuando viene la enfermedad a nuestra vida, cuando vienen esas situaciones, hermanos, que lo estremecen, cuando no recibe respuesta, cuando está perdiendo el deseo de seguir adelante. Hay un solo propósito, y es hacerlo retroceder totalmente. Y el ir, hermanos, el ir enfriándose, el ir, hermanos, enfriándose del amor de Cristo, eso va gradualmente. Eso no es de la noche a la mañana. Eso es, hermanos, poco a poco. El creyente va, hermanos, desanimándose. El creyente se va sintiendo ya incómodo con las cosas de Dios, y puede estar en la casa del Señor, pero ya no le agrada, de tal manera que la próxima vez o el próximo servicio ya no hace lo posible por estar en la casa de Dios, ni mucho menos asistir a una célula como tal, como nosotros tenemos célula. Y de esa manera hermano, se va perdiendo el deseo, hermano. Pero todo tiene un porqué, y todo tiene un principio. Y hermano, nosotros podemos ignorar el porqué o los principios, pero a veces son a causa de los problemas, a causa, hermano, de las presiones, de tantas cosas que suceden alrededor de cada creyente. Pero una cosa debe de tener cada creyente en su mente y en su corazón, que por nada debe de perder la paz que Dios le ha dado, que por nada debe de perder su confianza en el Señor, y que debe de confiar en Dios en todo tiempo, porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Alabado sea su nombre. Déselo al Señor con todo su corazón. Debe de saber que el Dios, hermanos, al cual nosotros servimos, no es un Dios de religión. No es un Dios, hermano, que se esconde, no. Él es el gran yo soy y el todopoderoso. Entonces, no debemos de permitir, hermanos, que tal situación acontezca, o que cualquier problema, hermano, venga, y aunque quiera desatenderlo, y aunque quiera apartarlo, pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios mantenernos firmes en la roca que es Cristo Jesús, y saber que Dios ha sido fiel con nuestra vida, y que la fidelidad de Dios no fue solamente ayer, sino que la fidelidad de Dios es eterna. Al Señor le plació, hermanos, escoger a David como el próximo rey de Israel. Desechó a Saúl, pero tomó a David, hermanos, y lo llamó del anonimato. Y el proceso que Dios comienza con David, donde Dios mismo da a conocer a David, hermanos, es cuando David derrota al gigante Goliat. Ahí se da a conocer aquel muchacho, hermanos, de alrededor quizás de 20 años, se da a conocer, hermanos, como alguien en el cual Dios ha depositado su poder y su confianza. Da a demostrar el Señor a través de aquel muchacho que él era su escogido. Y usted y yo
somos escogidos de parte del Señor. Y tenemos que dar a conocer que somos escogidos de parte del Señor. Pero vamos a asimilar esta situación, hermanos. Cómo David llega y se enfrenta al gigante Goliat, hermanos. Y usa aquellas palabras, hermanos, delante de aquel hombre y le dice que él va en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se presenta, hermanos, delante de aquel hombre, delante de aquel gigante, hermanos, más que solamente, hermanos, con una onda y unas piedras. Pero eso no significaba nada a las palabras que él proclamó delante de aquel hombre. Su confianza estaba en el Señor. Amén. Y era tiempo de dar a conocer quién era el que lo había llamado. Y era tiempo de dar a conocer, tal como le dijo al gigante, a Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has ofendido, has provocado. Era tiempo de dar a conocer. Pero mire, hermanos, lo llama el Señor, hermanos, de pastorear las ovejas, y ese será el próximo, hermano, rey de Israel. Y viene el Señor, lo da a conocer delante de aquel gigante. Y se espera que de ahí en adelante David tenga pura victoria, porque Dios está con él. Y de ahí, hermanos, la lógica dice que si Dios está con él, significa que aquel hombre, que aquel muchacho, en las manos de Dios, todo se le va a hacer fácil. Pero fue caso contrario. Es que precisamente así sucede con los hijos de Dios. Que al principio al Hijo de Dios se le parece que todo se le va a hacer fácil. Pero cuando llega a una situación se da cuenta que la vida cristiana no es fácil. Pero hay algo más grande que eso. Y es que el cristiano se da cuenta que su vida ahora en Cristo Jesús no es fácil, pero se da cuenta quién es su Dios. Y tiene el compromiso de dar a conocer que Dios está con él. Que le crea al Señor. Que sabe quién es su Dios. Y así sucede, hermanos. Después de que Dios pueda usar un proceso para llamarnos, hermanos, a sus caminos, para atraer nuestra atención por el bien nuestro. Porque cuando el Señor nos empieza a llamar es porque Él busca el bien para nosotros. Pero nosotros, estando en rebeldía y estando ciegos, hermanos, queremos seguir haciendo nuestra voluntad antes de llegar a los caminos del Señor, por supuesto. Pero cuando Dios empieza a atraer nuestra atención, hermano, es con el bien, es con un solo propósito, es que le conozcamos a Él, es que caigamos, hermanos, de rodillas delante de Él, digamos: Señor, no puedo más, aquí está mi vida, prometo seguirte, reconozco el señorío de Cristo, reconozco que solamente en Él hay salvación. Viene el Señor, llena su corazón, viene el Señor, te sella con el Espíritu Santo y ahora eres propiedad del Señor. Pero ahora, ¿qué sigue después? Sigue tu primer amor en Cristo Jesús. Sigue buscar al Señor. Sigue congregarte. Sigue leer la palabra de Dios. Sigue buscar el ocuparte en las cosas del Señor. Pero también sigue el proceso de Dios para afirmarte en tu vida cristiana. Pero también viene el proceso de Dios para hacerte madurar en la vida cristiana. Pero viene el otro proceso donde Dios ya te dio a conocer que ahora eres su escogido, pero ahora Dios se da a conocer también en tu vida. Dios te dará a conocer de tal manera que aquellas palabras que dijiste: te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, no fueron solo palabras, fue un compromiso delante de Dios. Y que Dios adquirió ese compromiso de tus palabras, que ahora Dios
tiene que darse a conocer a tu vida aún más. Y se dará a conocer quizás a veces de algunas maneras un poco difíciles, pero todo va a pasar. Lo importante es que Dios se ha revelado a tu vida. Todo pasa, hermanos. Todo tiempo de prueba, todo tiempo de dolor, todo tiene su fin, todo tiene su tiempo, pero Dios se queda. El Señor se queda. Y las experiencias amargas que puedas vivir o podamos vivir, Dios después las convierte en una experiencia de sabor a miel. Porque pasaste por esos procesos, pero al final de todo eso te diste cuenta que Dios nunca te abandonó. Y que lo que quedó en tu vida es el conocer al Señor. Y con el deseo de darle más para adelante. Aquí, hermanos, David fue tomado. Dice la Biblia que empezaron a cantar que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dice la Biblia que David, hermanos, hasta lanzaba y todo eso, pero hermano, qué extraño que el ungido del Señor, en esta ocasión aquí lo vemos que anda huyendo. Así es Dios, así son los procesos del Señor. Aquel hombre, hermanos, aquel muchacho, estuvo en el palacio, fue llevado al palacio, hermanos. Se hizo diestro con las espadas, con la lanza, con los escudos. Saúl lo puso al frente de sus escuadrones. Ahí lo puso Saúl, aquel muchacho, aquel hombre, a David, hermano. ¿Cómo lo llevaba el Señor? Pero aquí lo vemos que anda huyendo. Porque empezó a crecer en el corazón de Saúl algo así como un egoísmo, quizás como una envidia, no lo sé, hermanos, porque en el corazón del hombre se puede albergar toda clase de mal. Y eso provocó, hermanos, la huida de David. Tuvo que salir huyendo David, hermanos, porque Saúl lo quería matar. Y esa es una historia, hermanos, que todos sabemos. Pero al ponerle un poco más de atención, hermanos, uno se va dando cuenta que no fue fácil para el rey David llegar a ser rey. Anda huyendo, hermanos, a causa de la persecución, a causa de un corazón, hermanos, un corazón como el corazón de Saúl, hermanos, que estaba empecinado en matarle. Y tuvo que salir huyendo del palacio. Pero sabe, hermano, a veces le pueden llegar los deseos al creyente de salir huyendo. Le pueden llegar los deseos al creyente, hermanos, no solamente de abandonar la comunidad cristiana, peor aún es abandonar los caminos del Señor. Porque hay quienes que se pueden ir o se van de la iglesia, pero a lo mejor encuentran otra iglesia y siguen perseverando allá, y eso es bueno. Lo peligroso es, hermanos, abandonar los caminos del Señor. Pero ni una cosa ni la otra son buenas cuando no se hacen dentro de la voluntad de Dios. Pero a causa, hermanos, de las persecuciones, hermanos, a causa de situaciones, de sentirse el creyente, hermanos, a veces en esos momentos, el creyente no necesita tener un gran problema para seguir huyendo. El creyente simplemente puede necesitar un desaire, un desaliento, una palabra mal dicha, una acción, algo que le puede herir y puede ser tan pequeño, pero a veces eso puede bastar para que el creyente abandone y empiece a decaer.
y empieza a decaer, de tal manera que llega a una situación que cuando convive con sus hermanos piensa que todos lo miran mal, piensa que todos lo señalan, y eso hace más, y lo que hace es alimentar más su problema. Pero hermano, cada uno de nosotros, escuche bien, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que el problema también está en nosotros. Que de acuerdo a la importancia que usted le dé, de esa manera usted va a percibir las cosas. Pero si usted le resta importancia y se agarra de la mano del Señor, usted será victorioso y podrá sobrellevar cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque Dios le va a cambiar su perspectiva, le va a cambiar su sentir. Porque Dios va a sanar su corazón. Pero debe de empezar por uno mismo. Pero esos tiempos, hermanos, también son necesarios en nosotros para formar nuestra vida y afirmar nuestra fe delante del Señor. Pero hay algo bien importante en esto, hermano, que David en su huida, hermanos, aquí David está en el templo con el sacerdote Ahimelech. ¿A dónde llegó David, hermanos? Llegó al templo y buscó al sacerdote. El templo, que hoy se le puede llamar la iglesia, hermanos, es el lugar correcto para usted y para mí. Es el lugar correcto donde nosotros podemos correr, donde nosotros debemos, hermanos, de venir. Es, hermanos, llegar a la iglesia, a buscar la comunión con el Señor. ¿Qué es lo primero que se le puede venir a la mente o se le viene a la mente a veces a uno, hermano? No ir a la iglesia. Cuando usted se siente, hermanos, de alguna manera, hermanos, quizás desanimado, desalentado, quizás se siente, no lo sé, puede suceder muchas cosas. Pero ¿cuál es lo primero, hermanos, que se le viene a la mente? No ir a la iglesia. Si esa fuera la solución, tal como lo ha dicho el pastor, hermanos, no hubiéramos muchos aquí ya. Le diera quizás, hermano, el consejo que se le diera fuera: deje de venir un mes a ver qué pasa. Si eso le ayuda, vamos a ver si le damos 2 meses mejor. Hermanos, si en 15 días, una semana, hermanos, el diablo puede arrastrarlo si se empieza uno a descuidar de las cosas del Señor. Entonces, hermanos, pienso que una buena idea y una de las mejores ideas, hermanos, cuando uno está así, es venir a la iglesia, venir a buscar el rostro del Señor. En el caso, hermanos, de David, se encuentra, hermanos, ¿con quién? Se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Aquí está el sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, aquel que se ofreció una sola vez y para siempre. Él es, hermanos, por quien nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo, a través del sumo sacerdote, Jesucristo. Y en estos tiempos, como iglesia, hermanos, no permitir que nuestro amor se apague, que nuestro amor vaya menguando por las cosas de Dios. Nos es necesario más bien congregarnos cuanto más cuando el día del Señor se acerca. Y venir, porque aquí, hermanos, cuando nos juntamos como iglesia, les recuerdo,
aquí está el sumo sacerdote, Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Y él dice, hermanos, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso significa que la situación suya Dios la entiende. Eso significa que el sumo sacerdote entiende cuál sea su necesidad, cuál sea su situación. Dios se compadece de usted. Bendito sea su nombre. Y entiende que usted pueda estar en esta mañana desanimado. Entiende que quizás usted pueda sentir tristeza, pueda sentir dolor. Quizás no sea su mejor momento en este instante, en este día. Aleluya. Para usted no sea quizás su mejor momento, pero para Dios es el mejor momento para su vida, porque Él quiere darse a conocer a usted. Bendito sea su nombre. Para Dios es el mejor momento, aleluya, porque Él quiere abrazarle, quiere bendecirle, quiere darle a conocer, aleluya. Es el mejor momento de acercarse al sumo sacerdote. Ahí estaba aquel hombre, hermanos. ¿Cómo puede andar alguien que anda huyendo? ¿Cómo puede andar, hermanos, como venimos nosotros huyendo al pasar para este lado? A ver, haga memoria. No importa cuántos años haya pasado, no importa cuál sea su situación en este momento, solamente haga memoria de cómo llegó aquí. Si llegó con visa, gloria al Señor, pero lo que tuvimos que venir por otras maneras, sabe que es andar huyendo, sabe que es andarse escondiendo, sabe que es aguantar hambre. Y así le podía mencionar muchas cosas que aún no se ha terminado. Todavía hay gente que sigue en esa situación al otro lado. Y no son buenos momentos. Puede andar, hermanos, todo sucio. Puede andar, hermanos, todo demacrado. Como le digo a veces a mi esposa, si a veces nos permitieran ver la foto que nos tomaron en los 90, cuando llegamos a este país, nos agarró migración, pudiéramos ver cómo llegamos aquí todo, como dicen ya, todo calaverudo, hermano, después de aguantar hambre. No son mejores momentos. Ahora, ¿cómo llegó David, hermanos? ¿Cómo andaba aquel hombre que se andaba escondiendo, que lo andaban persiguiendo, hermano? El sacerdote se admiró y dice la Biblia que le dijo: ¿por qué andas solo, David? Porque David, hermanos, nunca andaba solo. Era el que estaba al frente de los ejércitos de Saúl. Tenía que andar siempre, hermanos, con guardaespaldas, con guerreros a la par de él. Pero estaba solo. Otra condición en la cual el creyente se puede sentir cuando viene a la casa del Señor: solo. Se siente solo, se siente angustiado, sabe que solo dentro de él sabe cómo se siente. Y a veces somos crueles nosotros como iglesia. Pero solamente el hermano y la hermana sabe cómo llegó a la casa del Señor. Aquel hombre tenía que andar, hermanos, con hombres guerreros a la par de él. Pero el sacerdote le dice: ¿por qué andas solo? Y le dice David: la orden del rey era apremiante y no me quedó tiempo. Hermano, más vale solo que mal acompañado, es el dicho. Todos, hermanos, lo pueden abandonar, pero Cristo no lo va a abandonar. Todos, hermanos, todos tenemos el derecho a veces a sentirnos, hermanos, a sentir que estamos solos, pero en realidad no estamos solos. Está el Señor, y a veces está la familia, a veces están los hermanos. Pero sabe, la condición de uno mismo lo hace sentir que está solo y no, hermanos, le da valor a un abrazo que le puede dar un hermano. No le da valor
a un saludo que le puede dar un hermano. No es que esté solo, es que uno se siente solo a veces. Es que la situación lo hace sentirse tan mal que piensa que nadie lo quiere. Y es tan peligroso llegar a esa etapa, y esa etapa llega a veces, hermano, pero es peligroso, hermano. La autolástima. Que el ser humano se siente que todo le sale mal, que todo lo miran mal, que pobrecito yo, que yo no tengo, que a mí no me dan, que yo no puedo, hermano. Y se empieza a sentir, y no le sigo diciendo porque voy a hacer que llore aquí. Esos momentos, hermanos, son peligrosos de autolástima. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted, hermana, es hija de Dios. Usted, hermana, tiene valor delante del Señor. Hermanos, valemos la sangre de Cristo. Y con tal motivo Pablo decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, son peligrosos esos tiempos. Pero número uno, no deje de venir a la casa de Dios. Número dos, usted no está solo. Aunque a veces pueda sentirse usted solo, aunque literalmente venga solo, porque también existe ese lado de la moneda. En el caso mío, y disculpe que me ponga yo como ejemplo, estoy acostumbrado a andar siempre con mi esposa, y a veces he ido a visitar, hermanos. Por ejemplo, hace poco, hermanos, visité una célula, ¿verdad?, que tengo que visitar, y había visitado otra célula, y casi siempre me preguntan: ¿y su esposa? Porque gracias a Dios, hermanos, ¿verdad?, pues tenemos ese buen hábito, para mí buen hábito, hermano, que casi siempre andamos juntos. Entonces a la gente se le hace raro a veces verlo a uno solo, ¿verdad? Y entonces se pregunta. Y a veces a usted, esposo, le ha tocado venir solo y estamos acostumbrados a verlo con su esposa, y uno pregunta con respeto, ¿verdad? Porque eso es importante, con respeto, preguntarle al hermano por su esposa, pero guardando el respeto para que no haya malos entendidos. Igualmente preguntarle por el esposo al hermano, si es que tienen confianza, si no, ni pregunta. Entonces, hermano, se pregunta, y le digo: usted literalmente puede venir solo, pero aquí está el Señor. Pero Dios camina con usted. Pero su circunstancia puede decir lo contrario, pero mayor es el que está en usted, y nunca estará solo. Dios estará contigo, y eso es importante. Y cuanto más si usted está o viene con su esposa, los dos son uno solo, dice la palabra de Dios. Y Dios está en los dos, y es mejor si viene acompañado siempre de su esposa siempre está casada. Por eso la pregunta fue: ¿por qué anda solo? Pero mire la respuesta de David. La orden del rey era apremiante y no me quedó tiempo. Y la pregunta es, hermanos, David dijo la verdad en hasta cierto aspecto. La orden del rey era apremiante, aunque no era conveniente, porque estaba delante del sacerdote dándole a entender que el rey lo había mandado. Pero el pobre David se refería: la orden del rey de matarme, solo le faltó de matarme, era apremiante. Entonces ando huyendo, porque había una orden, había, hermanos, una mala intención de matar a David. Pero en ese momento, ya para ir terminando, ya se alegró, ¿verdad? Me falta todavía, hermano, pero miren, fíjese bien, hermano. En ese momento David le dice al sacerdote: no tienes lanza o espada, porque no me quedó tiempo de tomar armas. Mire qué importante es esto, hermanos. Y mire, pongámosle atención.
La orden del rey era apremiante y no me quedó tiempo de tomar lanza o espada. Así, hermanos, David daba a conocer que ahora él se había hecho diestro para pelear. David se daba cuenta que ahora él necesitaba de una espada, de una lanza, de un escudo, de una armadura quizás para pelear sus batallas. David ahora estaba necesitando, hermanos, unas armas para pelear, y eso es lo que le dice al sacerdote: ¿no tienes aquí una arma, algo que me ayude? Ando huyendo, dentro de sí de él, ando huyendo y necesito algo para defenderme. Necesito algo, aleluya, para pelear esta batalla en la que estoy metido. Pero eso nos enseña a nosotros que David, y eso es tan peligroso, mi hermano, perder la confianza en el Señor. Número 3, no pierda la confianza en el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Cómo llegó David delante del gigante Goliat, hermano? ¿Ocupó lanza? ¿Ocupó espada? No ocupó, no. No ocupaba armas literales David para pelear. Solamente mencionó la palabra. Solamente dijo: mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, a quien tú has ofendido, hermano. Solamente declaró la palabra, hermanos, y Dios hizo lo demás. El peligro es en qué confiamos nosotros a veces, hermano. Queremos confiar en nuestras propias armas. Se nos ha olvidado que la palabra de Dios es poderosa. Se nos olvida a veces, hermanos, que tenemos la autoridad del Señor. Y es peligroso perder la confianza en el Señor y querer pelear con nuestras propias fuerzas y querer pelear con nuestras propias armas. ¿Y cuáles pueden ser nuestras armas, hermanos? La venganza, una mala mirada. Esas pueden ser nuestras armas a veces, hermanos. Pero esas armas, hermanos, lo que llevarán son a provocar más la ira de Dios sobre nosotros. No nos sirven en este caminar cristiano nuestras propias armas. No nos sirven, hermanos, los desalientos. No nos sirven, hermanos, el pelearnos los unos con los otros. No nos sirve, hermanos, el agarrar venganza los unos con nosotros. Nada de eso sirve. Todas esas armas que nosotros estamos o veníamos acostumbrados en el mundo, que al que la hace la paga, hermano, en la vida cristiana, no más, ya no sirve eso. El amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas, hermano. Y esa es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. El amor, el perdón, la misericordia, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Ya no debo de confiar yo para pelear esta batalla, hermano, ni aún en mi oración, ni aún porque yo vengo y me puedo, hermanos, conmiserar delante de Dios. No me sirve tal como no le sirvió aquel fariseo que decía: Señor, yo ayuno 3 veces al día y no ayuno 3 veces a la semana, doy ofrendas, doy esto y lo otro. Gracias porque no soy como este. No salió justificado delante de Dios. Entonces, hermanos, la balanza es que yo pueda orar, que yo pueda ayunar, que yo pueda congregarme, que yo pueda vigilar, que yo pueda asistir a una célula y todas las actividades que nos conviene como iglesia. Que lo haga en libertad para el Señor, que lo haga en obediencia para el Señor. Pero ¿qué arma puedo usar yo? Toca, hermanos, vigilia. No, vigilia. Antes de que le voy a diga esto, voy a tomar. Para empezar en la vigilia, el que está al frente, los que están al frente en los cultos de edad, los que están en el ayuno, esas son armas
que el que le hace mal es a la misma persona. Porque el que viene y se goza delante del Señor. Porque el que no tiene prejuicios y tiene tiempo y viene, lo hace para su Señor. No viene a buscar su propio beneficio, no viene a buscar su propio, hermanos, deseo. Viene a buscar el estar en comunión con el Señor. Entonces esas almas del desprecio, del prejuicio, del marginar, de esto y lo otro, al único que le hace mal es a la persona que la practica. Y así, de esa manera, nadie prospera. Espiritualmente, nadie prospera. Porque el Señor está tan interesado en ir cambiando nuestra vida día tras día, para ir dejando todo eso que ya en el camino de Dios, hermanos, tenemos que dejar. Porque aquí esto es parejo, hermano. Aquí es parejo para todos, hermano. Cuanto más aquellos que de alguna manera, hermanos, estamos sirviendo en alguna área de servicio, liderazgo, cualquiera. Igualmente Dios nos demanda a nosotros ser equitativos. Fíjese, David recuerda y pide lanza y espada, y se le ha olvidado que cuando peleó, o cuando se presentó delante de Goliat, solo dijo la palabra, y la palabra, hermanos, trae poder. Por lo tanto, hermanos, tenemos que despojarnos, dice la Biblia, de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia esta carrera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, quiere decir que tenemos que venir a la iglesia, tenemos, hermanos, que confiar en el Señor, y tenemos que dejar nuestras armas literales con las cuales nosotros estamos acostumbrados a pelear. No vence al enemigo, tal como lo leyó la hermana, y dijo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, contra potestades. Y hay luchas que son contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una lucha. La misma Biblia dice que la carne y el espíritu luchan entre sí. Usted y yo entendemos y nos llegan los mensajes de la palabra de Dios y recibimos, y quiere ponerlo por obra, pero la carne no quiere que usted lo ponga por obra. La carne lo que quiere es deleitarse, o sea, su naturaleza lo que quiere es arremeter, su naturaleza quiere otra cosa, pero no quiere hacer lo que dice el Espíritu de la palabra de Dios. Y esa es la lucha. Pero ¿cuándo se dio cuenta de eso? Porque alguien que no conoce del Señor no se da cuenta, vive una vida normal, es como el cristiano. El cristiano se da cuenta que existe la tentación cuando llega a Cristo. Ahí se da cuenta que hay tentación. ¿Por qué? Porque en el mundo no era tentación, hacía lo que le daba la gana. Hacíamos todo y todo parecía normal. Pero cuando venía Cristo, cuando venimos a Cristo, ahí me di cuenta. Ahí nos damos cuenta que hay una tentación, y es ahí donde empieza la lucha entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Lo que antes era más fácil para mí hacerlo, ahora hay una lucha. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo y porque está la palabra de Dios. Y ahí empieza a luchar, aquella lucha. Entonces, hermanos, esas luchas, hermanos, dependen qué más alimentamos nosotros. Porque el vivir para la carne es muerte, pero vivir para el Espíritu es vida. Entonces, esa es la solución, hermano. Ir muriendo. Entonces, quiero decirle, hermano, que nuestras armas de esta milicia no son carnales. Lo dice la palabra del Señor. Son poderosas en Dios. ¿Poderosas en quién? A ver, diga conmigo: poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia, diga, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Bendito sea su nombre. Dice, hermanos, que en el verso 9,
El sacerdote respondió y le dijo: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, le dice, tómala. Aquí, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella. Dámela. Entonces, hermano, David, hermanos, mire la condición en la que estaba la espada de Goliat, que a lo mejor había sido consagrada como un trofeo, podemos decir, hermanos, que representaba la victoria que habían tenido como ejército a través de David. Pero, hermanos, esa espada representaba algo más para David. Esa espada representaba para David la victoria que Dios le había dado. Esa espada representaba para David, hermanos, el poder de Dios manifestado en aquel día que él se enfrentó a ese gigante y con esa misma espada le cortó la cabeza. Quiere decir que en ese instante David recordó, por la expresión que dice allí, hermano, recordó, hermanos, quién era su Dios, porque aquella palabra le traía el recuerdo, le traía, hermanos, a memoria que con esa espada Dios le había dado victoria. Dios le había dado la victoria. Y la expresión que dice: ninguna como esta, dámela. No he terminado. Ninguna como esta, dámela. Ninguna como esta, cualquiera sea su situación, su condición, ninguna como esta. Y tiene que decirle: dámela, Espíritu Santo, dámela, Señora, bendita sea su nombre. Ninguna como la palabra de Dios, nada como la bendita palabra de Dios, para fortalecerle, para animarle, para alentarle, hermanos, y para llevarlo al lugar correcto donde Dios lo quiere llevar. Ahora escuche bien, hay que tener cuidado. La espada de Goliat estaba envuelta, hermanos, dice la Biblia, con un velo. La espada estaba apartada. La espada estaba ahí, hermano. Quizás estaba polvosa, quizás estaba oxidada, estaba abandonada, y ahí iba a pasar por mucho tiempo. Su espada, ¿dónde está? Esta palabra, ¿dónde está? ¿Está oxidada? ¿Tiene polvo? ¿La tiene cubierta? ¿No sabe ni dónde está? Vaya a buscarla, que la había dejado en el comedor. Hermano, debe de estar ¿en dónde? Con nosotros y en nuestro corazón. Ahí debe de estar, hermano. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, hermanos. Sobre todo, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es mejor que cualquier otra arma. Aquí no nos sirven otras cosas, hermano. Aquí lo que nos sirven es el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra. Dele palmas al Señor, bendito sea su nombre. Dele alabanza, dele adoración al Señor, aleluya, porque Dios nos ha dejado una armadura, y en esa armadura está el escudo de la fe y está la espada del Espíritu. Pues esta espada, hermano, no debe de estar ni envuelta ni oxidada, no debe de estar en ningún otro lugar, sino que tenemos que decir: dámela, porque ninguna como esta. Ahora estas son mis armas, y eso nos enseña mucho. Así es que, hermano, ¿cuál es la conclusión, hermano? Que no debemos, hermano, de permitir que el amor de Dios se enfríe en nosotros. Que hay en nosotros, hermanos, mucha bendición de parte de Dios. Que hay de parte de Dios muchas maneras para seguir adelante. Y una de ellas es cuando usted menos
hermanos, cuando menos, hermanos, siente el deseo, véngase al templo, véngase a la casa del Señor. Véngase, hermanos, tenga confianza en el Señor. Y recuerde que Dios lo sacó en el pasado y lo volverá a sacar en el presente. Y sabe, hermanos, entendamos, nada mejor que la palabra del Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos y hagamos una oración antes de dar el tiempo. Aleluya. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Padre, muchas gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque hoy participamos, Dios mío, Señor, al escuchar de tu palabra. Mi Señor, Padre, tú que lo conoces todo, Señor, y entiendes todo, ¿sabes? Señor, esta mañana, al haber estado aquí, tú, oh Dios, has escudriñado nuestra vida. Has escudriñado, Señor, nuestro interior. Por favor, Señor, obra poderosamente, Señor, conforme a lo que hayas encontrado en nuestra vida. Cualquier necesidad de cambio, necesidad de aliento, de fortaleza, tú lo sabes. Obra, Señor, por amor a tu nombre. No hay alguien aquí entre nosotros, hermano, alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Puede levantar su mano si hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo en su corazón o quiera reconciliarse con el Señor. No hay nada mejor que estar en los caminos de Dios. No hay nada mejor que confiar en el Señor. ¿Hay alguien aquí entre nosotros? Si no lo hay, le seguimos invitando y damos gracias al Señor, mis hermanos, y que el Señor le bendiga grandemente y el tiempo con los hermanos.